El otro día estaba hablando con una amiga y le comenté de un libro que estaba leyendo y de lo mucho que me gustaba por lo bien que representaba el modernismo. Ella nada más se rió y le dijo que todos los movimientos literarios le parecían igual, que realmente no conocía la diferencia entre ninguno y que tampoco le importaba. Y yo me ofendí porque considero que cada uno tiene su encanto, ese algo que le da su personalidad, por decirlo de cierta manera. Entonces el día de hoy vamos a hacer eso, vamos a diferenciar cada uno de los movimientos del siglo XX, enfocándonos de cierta manera en ese siglo XX, literarios en Hispanoamérica. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Empezando con el modernismo hispanoamericano. Este representa la mayoría de edad de la literatura hispanoamericana, ya que por primera vez se desarrolla en el subconsciente de un movimiento literario autóctono que influirá en España y no en viceversa, como lo había sucedido hasta ese tiempo. Además, también abre la puerta a la gran poesía del siglo XX. Su transición entre los siglos XIX y XX viene marcada en Hispanoamérica como movimiento literario fundamentalmente poético, que surge del deseo de la superación del realismo. También está influido por el simbolismo francés y pretende desligarse de una tutela literaria española. Sienta las bases de lo que será la gran literatura hispanoamericana del siglo XX, como lo habíamos comentado anteriormente, y perpetúa su búsqueda de formas nuevas para expresar la complejidad de la realidad y de los distintos países del continente. El modernismo produce una profunda renovación en el lenguaje literario, cuyo objetivo es la belleza absoluta. Maneja temas como el subjetivismo, intimismo, angustia existencial, sensualidad, la evasión de una realidad materialista rechazada hacia el exotismo, así como el cosmopolitanismo y conciencia nacional frente a España y Estados Unidos. Algunos de sus precursores, ¿quiénes son? Pues miren, déjenles digo. Primero tenemos a José Enrique Rodó. Fue un uruguayo ideólogo del modernismo en su prólogo a Prosas profanas de Rubén Darío y en otros ensayos de estética como fue Ariel. También tenemos a Manuel González de Prada, polémico ensayista político social peruano y defensor de los indios. Fue también poeta innovador y preciosista de minúsculas. Tenemos a Salvador Díaz Mirón y a Manuel Gutiérrez Nájera, mexicano. Muestra en sus versos y en sus cuentos la riqueza melódica y plástica y un halo de preocupación por la brevedad de la vida. ¿Qué más tenemos? Tenemos el indigenismo, que es actualmente uno de los movimientos más dinámicos existentes dentro de la política de ciertos países hispanoamericanos. En principio, cabe señalar que el movimiento indigenista ejerce un papel significativo en la política nacional de algunos dichos de países, mientras en otros este papel es de carácter secundario y a veces inoperante. La base de la población india sobre la que actúa el indigenismo es de 30 millones de individuos al cuadrado, de los cuales más de 29 millones corresponden a la América española. La distribución geográfica del indio en esta área cultural americana nos dice que su número es comparativamente muy bajo en el extremo sur y en las regiones tropicales de Sudamérica, por lo que cabe considerar que alrededor del 80% de la población india se concentra en las regiones andina y de la América Media. Al referirnos pues al movimiento indigenista, conviene pensar en aquellas naciones hispanoamericanas que reúnen ciertos caracteres histórico-culturales definidos ya sea por su lado de civilización indígena en el siglo XVI, la densidad demográfica relativa de esta población a la llegada de los españoles, el grado de cohesión sociopolítica mantenida por los grupos indígenas a lo largo de 3 siglos de gobierno español y de 1 siglo y medio de gobierno independiente o republicano. Por añadidura, cada una de estas situaciones tiene que ver con la actual estructura técnica y étnica de aquellos países y con la específica importancia demográfica, cultural y política de los grupos indígenas dentro de aquella estructura. Pero mucho bla bla bla. ¿Qué es el indigenismo? En primer lugar, por indigenismo entendemos un movimiento de promoción e integración del indio y lo indio en la sociedad nacional de cada país y una revalorización histórica de su cultura dentro del marco de la vida hispanoamericana. El indigenismo es más una actitud política circunstancial, es un supuesto sistemático de incorporación de lo indio al concepto de creación de una cultura nacional relativamente definitiva en Hispanoamérica.
Desde un punto de vista dinámico, el indigenismo describe la reinterpretación por el hispanoamericanismo de esta su cultura nacional y muchos aspectos. Descubre la apertura de una etapa política nueva en Hispanoamérica, una etapa que se caracteriza por el debilitamiento progresivo de la fuerza social y política de las oligarquías tradicionales dominantes, también por la aparición de nuevos grupos sociales en el poder político y en las escenas socioculturales, por la mayor movilidad del dinamismo y la estructura socioeconómica, por el desarrollo intensivo del urbanismo y la industrialización, la emergencia de un proceso revolucionario, etc., etc. El arranque histórico del indigenismo, en su doble aspecto, de integración nacional y revalorización cultural del pasado indio, es relativamente reciente, pues la preocupación humanista demostrada hacia el indio en los primeros tiempos de la conquista y evangelización de América tiene un fondo más ético que político. En lo que se refiere a su dimensión cultural o de promoción integral de los grupos indígenas en toda América, el indigenismo toma carácter continental en el año 1940 con motivo del Congreso Indigenista Interamericano, cuando a raíz del mismo queda constituido el Instituto Indigenista Interamericano, que agrupa casi la totalidad de los países americanos, pero desde el punto de vista político, el indigenismo es cronológicamente anterior, pues toma cuerpo y organización militante en los principios y hombres de la Revolución Mexicana en 1910. Los antecedentes intelectuales del indigenismo son anteriores, pues irrumpen con el positivismo en el siglo XIX, aunque mucho antes de la caza y el clavijero habrían puesto los pilares de algunos planteamientos éticos filosóficos. Ahora, ya que estamos en esto, hay que hablar de la novela regionalista hispanoamericana. Se caracteriza hasta 1940-1945 por una estética claramente arcaizante para el periodo. No hay principio de renovación formal, sus técnicas son básicamente realistas, una herencia de la novela del siglo XIX, a veces con residuos del romanticismo muy florescente ahí. Los únicos intentos de renovación novelesca son más bien tentativas de renovación del lenguaje. Por novela de ciudad se entiende aquellas narraciones ambientadas en los pequeños núcleos que pueden considerarse ciudades en las grandes urbes cosmopolitas, en la cual se tratan temas de tipo político, clases sociales, educación, ambientes nocturnos, en resumen, todo aquello que ocurre y se vive en la ciudad. La novela Revolución Mexicana va en contra de todo lo estático, pero también en pro de las cosas cambiantes, mismo que se buscaba en esta época dentro del territorio mexicano. En este tipo de obras es muy usado el elemento gramatical, las ironías, las cuales, con burlas de mayor grado, tratan de castigar la mala acción. Los novelistas de esta época tratan de levantar ánimos en las guerras, no hablan de matar de alguna forma la injusticia, todo aquello que no se quiera. La novela de la Revolución Mexicana es mayormente escrita por autores del pueblo, de clases sociales bajas, pero que sabían que no podían pelear de forma física, sino de forma literaria. Así que estos se deciden a escribir contra el gobierno, contra injusticias, contra el presidente y en general la autoridad. Es un tipo de literatura rebelde donde se quiere que se gane la mayoría, donde se quiere que haya justicia y que todos seamos iguales. Ahora, sigamos adelante con el vanguardismo en Hispanoamérica. Las vanguardias hispanoamericanas suelen situarse entre 1930 y 1950. Nacieron en Europa de entreguerras en los felices, entre comillas, y frágiles años 20. Se denominaron vanguardias a distintas corrientes muy efímeras que se caracterizaban por el deseo de revolucionar el arte desde su misma base. Los vanguardismos preconizaban distintas vías de crear el arte, un arte nuevo, original, nunca antes visto. Las vanguardias europeas que afectaron a la literatura fueron el futurismo, dadaísmo y sobre todo el surrealismo. Este último apostaba por la búsqueda de autenticidad emocional en el subconsciente. Para ello empleaban la escritura automática o sus propios sueños. Europa vivía al momento de surgir las vanguardias artísticas una profunda crisis. Esta crisis que desencadenó la Primera Guerra Mundial y luego en la evidencia de los límites del sistema capitalista. Si bien hasta 1914 los socialistas son los únicos que hablaban del hundimiento del capitalismo, por su parte, en el ámbito literario era una precisa profunda renovación. De esta voluntad de ruptura con lo anterior de lucha contra el sentimentalismo, de la exaltación del inconsciente, de lo racional, de la libertad, de la pasión y del individualismo, nacieron las vanguardias como en las primeras décadas del siglo XX. Ahora, ¿cómo podemos reconocer a un vanguardista? Hay series de características que nos ayudan a identificar un texto de vanguardia. Entre estos está el reconocimiento contextual, el reconocimiento visual, formal, las violencias sobre el lenguaje,
Y como autores y poetas vanguardistas tenemos a Pablo Neruda, a César Vallejo, a Osvaldo de Andrade, Oliverio Girondo, Vicente Udubro, entre otros. En la primera mitad de los 20 publican en Sudamérica poetas posmodernistas, poetas de la negritud, poetas puros y vanguardistas. Junto a ellos publicaron 3 poetas de obras muy personales de una calidad literaria excepcional, que recibieron varias influencias, especialmente de una vanguardia, el surrealismo que ya hayamos mencionado. Ahora, por fin, llegamos al boom de Latinoamérica. Hablar de la autenticidad y originalidad de la literatura hispanoamericana no es un privilegio del siglo XX. La discusión en ese campo especial tuvo su primer auge en la época romántica del siglo XIX y acabó de manifestarse nuevamente con un éclat enorme por el así llamado boom de la literatura hispanoamericana en los años 60. Ahora, ¿qué pasó? ¿De qué manera se distinguieron las obras destacantes del romanticismo y realismo en el siglo pasado de las del modernismo y vanguardismo? Y finalmente de las del boom de los años 60 y 70 en cuanto a su originalidad y autenticidad. Según Julio Cortázar, los escritores latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX han entrado en una nueva madurez histórica que antes hubo solamente en casos episodios temporales limitados. En vez de imitar otros modelos extranjeros, en vez de basarse en estéticas, en ismos importados, los mejores entre ellos han ido despertando poco a poco a la conciencia de la realidad que les rodeaba y su realidad. Esta realidad seguía estando en gran parte virgen de toda indagación, de toda exploración por las vías creadoras de la lengua y la escritura, de la poesía, de la invención ficcional. Lo que cambió y lo que, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, influyó extremadamente en la formación de una conciencia pública en cuanto a la existencia de literatura auténticamente hispanoamericana fue el número creciente de consumidores interesados en las producciones literarias de América Latina. El hecho de que muchos países hispanoamericanos, sobre todo México, Chile o en Argentina, a partir de mediados del siglo XX, se ha formado una masa creciente de gente que dispone de conocimientos básicos de educación y por eso llegaron a interesarse más en comprar libros y leerlos, por supuesto. Fue uno de los factores más importantes de una nueva autoconciencia de parte de los lectores hispanoamericanos. De esta manera, la literatura fue poseyendo una función puente entre el escritor y sus lectores, entre literatura y realidad, entre el autor y su contexto nacional, regional y social. Y sí, por un lado los de allá, los lectores extranjeros en Europa y Estados Unidos, comparten cada vez más este deseo de velarse de nuestra literatura como una de las posibilidades de conocernos mejor en muchos diversos planos. Por otro lado, los de acá, los lectores latinoamericanos, en cuya propia casa nacen los libros del boom, llegaron a descubrir por medio de la literatura un nuevo sentimiento de realidad, tanto del lado de los escritores como de los lectores. La literatura, en el entender de Julio Cortázar, para el lector hispanoamericano no sigue siendo solo un placer para vacaciones, sino una posibilidad directa de experimentar lo que pasó en el contexto nacional y social, interrogar e interrogarse las razones que van a influenciar en la vida, la cultura y de la cultura de las sociedades hispanoamericanas, y muchas veces encontrar caminos que nos ayuden a seguir adelante cuando nos sentimos frenados por circunstancias o factores negativos. Ahora, la literatura en la revolución y la revolución en la literatura. Eso es un tema que personalmente me parece muy interesante. Más que en épocas pasadas del siglo XIX y a partir del siglo XX, las varias y apasionadas discusiones en los años 60 y 70 de nuestro siglo han ido culminando en la antigua dicotomía entre la literatura y la literatura en el contexto político y social del ambiente respectivo a los autores en cuestión. Críticos como Óscar Collazos argumentaron contra la literatura del boom en cuanto que ella sería una literatura individual y la consideraban de sí mismo, de expresión subjetiva, sin el contacto necesario con la realidad, una realidad que comprende el concreto específico hasta el mítico absoluto, como lo hubiese practicado de modo ejemplar Gabriel García Márquez en su novela 100 años de soledad. Para Collazo, la conditio sine qua non de toda literatura debía existir en la unidad entre vida, autor y obra experimentada de manera ejemplar por la literatura socialista. En una polémica entre Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Óscar Collazos, la cual tuvo lugar en 1969 a 1970, que fue publicada bajo el título Literatura en la Revolución y Revolución en la Literatura, que era lo que les comentaba anteriormente. En 1971, Collazos
representante de una generación influida en el alto grado de la Revolución Cubana de 1959, criticó a Llosa y su concepto de la literatura, ya que, y cito, no puede ser valorada por comparación con la realidad, debe ser una realidad autónoma, tiene que existir por sí misma. Criticó el rol del autor como creador, por el cual se está patentizando una peligrosa actitud de mistificación. Hay mucho de lo cual podemos hablar de todos estos movimientos, y si fuera por mí seguiría haciéndolo años y años. Pero por el momento esto sería todo el día de hoy. El mundo de la literatura hispanoamericana es increíblemente vasto y las cosas que yo sé son realmente muy pocas comparado con todo lo que hay. Sin embargo, espero haberles enseñado algo y espero haberles dado una pruebita de lo mucho que pueden aprender de la literatura hispanoamericana y que ya sepamos diferenciar un poquito mejor todos estos movimientos que en su principio pueden parecer súper abrumadores. Fui Anabel Márquez Sandoval, besos.